Hola muchachos, espero que se encuentren bien. Hay algunos chicos que me han manifestado de que tienen inconvenientes en cuanto a la práctica, siendo preciso en cuanto al manejo del software para realizar la simulación de las tareas que se le han dejado para ciertas polarizaciones en DC del transistor BJT. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a realizar la simulación para una de esas tareas. Entonces, si bajamos acá, encontramos primero pues la polarización en DC, la configuración base común. Listo, vamos a tomar cualquier tarea. Podemos tomar, por ejemplo, realicemos alguna otra, por ejemplo de polarización fija, y vamos a realizar las mediciones. Listo, entonces lo primero que quiero que vean es el circuito. Vamos a implementar ese circuito. Vamos a darle un poquito más de complejidad y vámonos para el otro ejercicio. Vamos a realizar la simulación, el de estabilizado en emisor, y vamos a llenar de una de esas tablas y vamos a dar respuesta a lo que sería esa configuración, a las variables de salida. Listo, aquí encontramos ese circuito, nos dice que es la polarización estabilizado en el emisor. Entonces vamos a implementar ese circuito que se tiene ahí tal cual en el programa, en el software de Multisync. Entonces vámonos aquí a Multisync y vamos a implementar ese circuito. Para encontrar los elementos, pues aquí nosotros encontramos una barra de navegación en la que encontramos diferentes funciones. Para encontrar o para acceder a lo que son los transistores, nos vamos aquí donde dice colocar transistor. Cuando estemos allí, damos clic y podemos buscar aquí nuestro componente. Donde dice componente, que es esta parte que se tiene aquí, vamos a colocar nuestro transistor de trabajo, que es el 2N2222. Listo, damos clic y lo colocamos hacia nuestra área de trabajo. Listo, si ustedes se ven, pueden acceder acá donde dice colocar elementos básicos, o simplemente nos vamos aquí y buscamos donde dice básico. Aquí en básico pues podemos encontrar lo que son nuestros resistores, capacitores, inductores, etcétera. En este caso vamos a hacer uso de resistor. Entonces seleccionamos el resistor y seleccionamos cualquier otro, un resistor de cualquier valor. Recuerden que luego le podemos cambiar esos valores. Listo, en este caso necesitamos tres resistores, chicos. Listo, y vamos a necesitar de unas fuentes de polarización, unas fuentes de potencia, de corriente, de tensión, de potencia. Entonces nos vamos aquí donde dice source, y allí en source vamos a encontrar todo lo que concierne a nuestras fuentes de alimentación. En este caso necesitamos polarizar el transistor con una corriente en directa. Entonces donde dice DC Power seleccionamos, damos doble clic y arrastramos hacia nuestra área de trabajo. En este caso, si ustedes observan, únicamente vamos a necesitar una fuente simple VCC. ¿Listo? Entonces en este caso pues no vamos a necesitar de una fuente dual. ¿Listo? Entonces vámonos acá nuevamente al software y vamos a buscar ahora nuestro punto de conexión de tierra, que aquí lo tenemos, ground, y también lo colocamos hacia nuestra área de trabajo. ¿Listo? Aceptamos. Vamos a necesitar en este caso, por acá creo que vamos a necesitar otro, entonces vamos a dejarlo aquí para no tirar tantas líneas en el circuito, chicos. Listo, entonces lo primero que necesitamos es una resistencia en la base, la resistencia en el colector, las resistencias en el emisor, y vamos a medir todas las corrientes y vamos a medir todos los voltajes de nodos. Entonces vámonos acá y vamos a hacer las conexiones. ¿Listo? Dan únicamente clic en el terminal y hacen clic en el otro terminal de la resistencia y se tiene la conexión. Vamos a girar esas resistencias, damos aquí donde dice, damos clic derecho y girar a la derecha, por ejemplo. Acomodamos aquí que nos quede bien alineado para que no nos quede todo hecho un desastre.
al igual esta otra resistencia, vamos a girarla y el aire. ¿Listo? Y realizamos nuestra conexión. Al igual necesitamos alimentar nuestro circuito. Voy a colocar esto por acá lejos para lo que es posteriormente colocar nuestros instrumentos de medida, y energizamos aquí. Ese punto pues va aquí conectado y ese punto del emisor vuelve a tierra, y ahí tenemos el montaje de nuestra red de transistor. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, es buscar las tablas, los valores que se nos dicen en la simulación. En este caso es la tarea B. Entonces nos dicen que varía la magnitud de la resistencia RC mientras permanece constante RE, RB y VCC en los valores que se indica en la tabla. Para ello vamos a colocar entonces fijo los valores que se nos indican aquí. Nos dice que trabajemos con VCC de 12 voltios, RE de 1 kilo ohmio y RB de 430 kilo ohmios. Entonces vamos acá y reemplazamos esos valores, ya que van a quedar fijos. Entonces 430 kilo ohmios, entonces colocamos únicamente la K, ya que acá en esta parte pues está la unidad base. RE nos dice que es de 1 kilo ohmio y RB es la resistencia que vamos a variar. Y ahorita vamos a empezar a variar. Vamos a hacer un poco de espacio aquí para colocar nuestros instrumentos de medida, muchachos. Entonces vamos a estirar un poco hacia acá para introducir aquí los instrumentos de medida. ¿Listo? Entonces lo primero que se nos dice es que realicemos entonces las mediciones cada vez que vayamos variando esta resistencia de base. Entonces la primera medida nos dice es que dejemos ARC de 0 ohmios. ¿Listo? 0 ohmios, eso es un corto, o únicamente damos 0 ohmios. Entonces vamos acá y le decimos que sea de 0 ohmios. ¿Listo? Entonces colocamos 0 y allí lo tenemos. ¿Listo? Vamos a colocar los instrumentos para realizar las medidas tanto de las corrientes y de los voltajes en los nodos. En este caso pues nos vamos aquí donde dice colocar indicador, damos clic allí y aquí nos aparecen todos nuestros indicadores. En este caso nosotros vamos a necesitar de voltímetros. Aquí tenemos un voltímetro horizontal, vertical, vertical invertido, con mirror, etcétera. En ese caso pues el que se les sea más conveniente a ustedes al momento de conectar. En este caso yo voy a colocar uno vertical, vamos a colocarlo verticales, verlo aquí, y el primer nodo que vamos a medir, la primera tensión de nodo que vamos a medir es la tensión que existe en la base, chicos. Vamos a rodar un poco más hacia acá y aquí la tenemos a la base, y ese otro nodo pues iría a tierra, muchachos. Entonces vamos mejor a insertar acá primero nuestras instrumentos de medida. Coloquemos todos. Vamos a necesitar 3 voltímetros para medir todo a la vez, chicos. Recuerden que lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces vamos a medir la tensión en el emisor, la tensión en el colector, y vamos a medir la tensión, vamos a borrar acá, y vamos a medir la tensión aquí en la base. ¿Listo? Vamos a colocar los otros terminales a tierra. Entonces nos vamos aquí a source y tenemos nuestra tierra. El primero iría aquí, esta otra también se mediría con respecto a tierra, y esta otra también lo medimos con respecto a tierra. No se le olvide que los voltajes nodales lo vamos a medir con respecto a tierra. Y los otros instrumentos que vamos a introducir son nuestros amperímetros. Entonces nos vamos aquí donde dice ammeter, ahí tendremos nuestros amperímetros. Entonces también seleccionen el instrumento, ya sea vertical o horizontal, de acuerdo se les facilite realizar la medida. Entonces nos vamos, en nuestro caso voy a seleccionar un horizontal para introducirlo aquí así, y voy a seleccionar los otros verticales para que me queden aquí y aquí, chicos. Entonces voy a borrar esta línea aquí para introducir
lo que corresponde al instrumento. Al hecho de ya hacer eso, ya quedan las uniones hechas. Voy a borrar aquí para introducir mi instrumento de medida, que en este caso es un amperímetro. Recuerden que la corriente se mide en serie. Y el otro instrumento vamos a medir aquí la corriente del emisor. Y vamos a introducirlo aquí y vamos a hacer lo que una acá. Vamos a hacer que una aquí. ¿Listo? O lo hacen así o simplemente, chicos, arrastran dan clic en un terminal y lo llevan hacia otro. Y ya podemos empezar a realizar la simulación. Ya tenemos los primeros valores. Entonces reproducimos y esas son nuestras primeras medidas. Entonces voy a hacer lo siguiente para llenar mi tabla, muchachos. Entonces vamos aquí así y ahí puedo ya ver todos los instrumentos y vamos a llenar acá nuestra tabla, chicos. ¿Listo? Entonces vamos a llenar lo que sería la tabla 9. Vamos a dar aquí un poco pequeño y vamos a empezar a llenar la tabla 9. Bueno, nos dicen que la RC se tomó de 0 ohmios, miren aquí, 0 ohmios, RE de 1 kilo ohmio, RB de 430 kilo ohmios y nuestro VCC que está aquí de 12 voltios. Listo, vamos a empezar entonces a anotar esas variables que nos dieron ahí. Entonces el primer punto nos dicen que la corriente de base en ese caso pues es de 0.018 mil. Vamos a colocar todas esas unidades en una sola medida. Listo, en ese caso eso serían, vamos a expresarlo en micro, 1, 2, 3, 18 microamperios. Entonces aquí 18 microamperios. ¿Listo? Vamos a expresarlo todo en micro como para no estar colocando diferentes unidades. Yo sé que eso es micro, entonces vamos aquí a insertar, vamos en símbolo, símbolo, y aquí tenemos que eso va a estar, esta unidad la vamos a entrar en microamperios. La corriente del colector en ese caso dio 3.522 miliamperios. Esa corriente pues vamos a expresarla en miliamperios. ¿Listo? Esta otra corriente vamos a expresarla en miliamperios. La corriente de la base la hemos expresado en microamperios, ya que la gran parte va a darnos en microamperios, chicos. ¿Listo? Si quieren únicamente dan clic aquí para que no hagan la conversión y seleccionan acá donde dice vamos a cacharrear acá para ver si nos que nos dejes por defecto en micro. Bueno, no logro observar por ahí para que nos diera las unidades en micro siempre. En ese caso pues hacer una conversión. El voltaje de la base, estas terminales pues va a estar expresado en voltios. Esta otra también vamos a expresarlo en voltios. Este voltaje vamos a expresarlo en voltios. Este voltaje también vamos a expresarlo en voltios. Este voltaje también vamos a expresarlo en voltios. Y pues este otro también, chicos. Perdón. En voltios también. Ustedes acomodan eso que quede bien chévere. Listo, tenemos nuestro beta y nuestro modo de operación. Entonces sigamos llenando nuestra tabla. La corriente del emisor nos dice en ese caso que es de 3.54 miliamperios. El voltaje de la base 4.188 voltios, ponemos aproximadamente 19 voltios. El voltaje del emisor en ese caso pues es de 3.54 voltios. El voltaje del colector nos dio 12 voltios. Como es de esperarse, pues eso es un corto y se va a ver reflejado en ese punto pues el voltaje de la fuente. Eso lo hacen ya ustedes aparte mediante la fórmula y eso también. ¿Listo? Entonces eso después lo completamos. Ya les explico cómo podemos completar esos datos en Excel rapidito. Eso lo sacamos ahorita. ¿Listo? Detenemos la operación y nos dice que ahora cambiemos a la resistencia de 270 ohms. Entonces nos vamos aquí en ese valor y 270 ohms. ¿Listo? Y realizamos nuevamente la simulación, chicos. Anotamos los datos,
la corriente de la base sigue siendo 18 micro, la corriente del colector 3.387 volt mili, 3.387, esta corriente del emisor 3.404, el voltaje de la base 4.052, el voltaje del emisor 3.403, y el voltaje en el colector, en ese caso ya empezaba a cambiar un poco, 11.086. ¿Listo? Cambiemos el otro dato, sigamos rellenando nuestra tabla. 1.5K, en ese caso 1.5K, y realizamos otra vez la simulación y anotamos los valores. ¿Listo? La primera corriente pues nos da que es de 20 mili, la corriente del colector 2.87, esta otra 2.891. Este voltaje pues dio, en ese caso, el voltaje de la base 3.541, el voltaje del colector, del emisor 2.891, y el otro voltaje del colector sería 7.692. ¿Listo? Detenemos aquí y cambiemos ahora nuestro valor, que es de 5.1K. Aceptamos y nuevamente simulamos, chicos. En este caso tenemos que esa corriente de 22 micro, la corriente del colector 1.905 mili, la corriente del emisor es 1.9727 mili, 1.927. El voltaje de la base en ese caso pues es de 2.58 voltios. El voltaje en el emisor en este caso es 1.927 voltios, y el voltaje en el colector 2.283 voltios. ¿Listo? Ahora dice que cambiemos nuevamente, vamos aquí y cambiemos esta resistencia ahora a 10K. ¿Listo? Cuando tenemos 10K, ahora tenemos 24 micro en la corriente de la base, 1.078 mili en la corriente del colector, 1.102 la corriente del emisor. El voltaje de la base en ese caso es 1.742, el voltaje en el emisor es de 1.102, y el voltaje en el colector en ese caso es de 1.217. ¿Listo? Ahora detenemos aquí la simulación y cambiamos nuestro dato, que ahora serían 15K. Volvemos a realizar la simulación, chicos. El voltaje de la corriente en el de la base en este caso dio de 25 micro. La corriente del colector dio de 0.743 mili, la corriente del emisor dio 0.767 mili, voltaje de la base dio 1.399 voltios, el voltaje en el emisor 0.767 voltios, y el voltaje en el colector dio en ese caso 0.864. Ahora es de 33K, variamos aquí 33K y volvemos a simular, chicos. La corriente en el emisor ahora es de 26 mili, la corriente de la base. La corriente del colector dio 0.35 mili. Ahora la corriente en el emisor dio en ese caso 0.376 mili. El voltaje de la base dio 0.991 voltios. El voltaje
en el emisor, en este caso es 0.376 voltios, y el voltaje en el colector 0.448 voltios. ¿Listo? Ahora nos dicen que hagamos esta resistencia de 51K y volvemos a simular, muchachos. La corriente de la base sigue siendo 26 mili. La corriente del colector 0.229 mili. La corriente en el emisor dio 0.255 mili. La tensión en la base dio de 0.861 voltios. La tensión en el emisor dio 0.255 y la tensión en el colector dio 0.316 voltios. Ahora nos dice que sea de 100 voltios, de 100 ohmios, perdón, 100 kiloohmios, perdón, y volvemos a simular. La corriente de la base sigue siendo 26 mili. El voltaje en la corriente, perdón, del colector dio 0.11818. El emisor dio 0.144. La tensión en la base dio 0.737 voltios. La tensión en el emisor dio de 0.144 y la tensión en el colector dio de 0.19 voltios. ¿Listo, chicos? Y ahora nuestra última condición, que nos dice que es infinito. Entonces, una corriente infinita, chicos, una resistencia infinita, pues es una resistencia que no está, o un circuito abierto. Y realicemos la simulación. ¿Listo? Entonces tenemos que la corriente de la base dio de 27 micro. La del colector, miren de que eso es muy chiquitico, eso es en nano, eso es aproximadamente 0, entonces podemos escribir aquí 0. La del emisor, sí, en este caso es de 0.26 mili, 26 mili, y la corriente, perdón, la tensión en la base pues es de 0.58. La tensión en el emisor dio de 0.026 y la tensión en el colector dio muy pequeño, miren que ese es 0.03. De todos modos vamos a anotar 0.03 voltios. ¿Listo? Listo, chicos, entonces detenemos la simulación y ya hemos registrado entonces los datos para esta tabla. Aquí ya tenemos entonces la tabla 9 registrada. Lo que yo les había dicho, chicos, para que eso fuera más rápido, entonces vamos aquí y vamos clic derecho y copiamos esta tabla. ¿Listo? Nos vamos para Excel. Mire que acá tenemos Excel y le damos pegar con el formato de origen. ¿Listo? Entonces pegar. Chicos, y aquí entonces aquí ya tenemos todos nuestros valores. Muestra a ver si con la otro formato de pegue se nos mantiene mejor. No, dejémosla sacando aquí. ¿Listo? Entonces pegar con el formato de origen. ¿Listo? Eso es por los valores que se insertan. No importa, al fin y al cabo lo que nos interesa es eso que tenemos acá abajo. Excel no trabaja con puntos, chicos, entonces vamos a seleccionar todo para reemplazar esos puntos por coma. Nos vamos aquí donde dice buscar y seleccionar, y aquí donde dice reemplazar damos clic. Reemplazar dice que busquemos puntos. Déjenme un segundo. Busquemos un punto y lo reemplacemos por una coma. Entonces ponemos aquí el punto y aquí ponemos la coma y dice que reemplacemos todo. ¿Listo? Y ya hemos reemplazado los puntos por coma. ¿Listo? Para que Excel interprete eso como números y no como letras, como texto. Y aquí tenemos ya entonces, chicos, nuestros valores. Entonces vamos a llenar. Dice que calcule el voltaje de la base emisor. Ya sabemos, entonces vamos a hacer esta fórmula. Voltaje de base emisor es igual al voltaje de la base
menos el voltaje ¿dónde? En el emisor. ¿Listo? E igual. Un segundo, muchachos. Vamos a... Listo, chicos. Y aquí tenemos, esto lo que hacemos es arrastrar para que se nos llene la misma fórmula para todos. Y allí tenemos los valores. Me parece curioso este dato. Voltaje de la base. Voltaje de la base menos el voltaje en el emisor. Uy, en este caso se nos presenta algo allí extraño. De la base, el de la base en este caso es el azul, menos en el emisor. Espera ahí, chicos, de que aquí eso está dando como raro. Aquí sí tiene la coma, vamos a reemplazarlo por el... Vamos a reemplazar esto, vamos a expresarlo como un dato numérico. ¿Listo? Aquí. Vamos a expresarlo como un número. Y lo expresamos como un número, chico. Normal. Lo raro es, vamos a escribirlo nuevamente. 2.58. 2.58. ¿Listo? Uy. Ese es 1.927. 1.927. Nos faltó la coma de allá. Espérese que eso me está aproximando aquí. 1.927. Vamos a seleccionar nuevamente eso. A ver, como que no hizo. Y reemplazar los puntos por coma. Listo. Listo, ya había reemplazado todo. En fin. Es que aquí me causa curiosidad. Aquí como que nos comimos punto decimal. Pero vamos a decir que no aproxima. Está aproximando eso. Entonces únicamente como un número. Posiciones decimales no le vamos a poner. Bueno, vamos a ponerle 3 posiciones decimales. Uy, exageramos, ¿cierto? Vamos a ponerles únicamente número, 2 posiciones decimales. ¿Listo? En este dato, pues, chicos, eso nos ha quedado mal porque esto es 11,016. Aquí era 7,692. Aquí era 2,2. Aquí era 1,0,0. Acá también. Aquí era 3, aquí era 2 puntos, 2, aquí era 1 punto, 1, y ahí tenemos otro. En este caso acá también es 4,052. No entiendo por qué me quitó las decimales que le traía yo. Aquí es 1,92 y listo. Ahora ahí tenemos nuestro número y aquí ya tenemos la primera relación. La segunda, el voltaje del colector emisor. Entonces igual aquí el voltaje del colector, menos el voltaje en la base, y allí igual arrastramos eso, chicos, para tener toda la representación. Voltaje del colector menos el voltaje, y ese último que es el voltaje de la base del colector menos el voltaje en el emisor. ¿Listo? Y arrastramos, chicos. Y por último calculamos el beta,
El beta está dado como, ya sabemos que beta es igual a la corriente del colector. Aquí primero me toca corregir eso. Aquí eran 3 comas. Aquí eran 3 comas, chicos. Aquí eran 2 comas. Aquí era 1,95. Aquí era 1,078. Eso también me toca reemplazarlo. No entiendo por qué me quito todo eso ahí. 1, y 1, ¿listo? Ya tenemos nuestras corrientes. Estos sí son allí como así. Entonces el beta nos dicen que es igual a la corriente del colector sobre la corriente del emisor. Quiero que vean algo. Miren que la corriente de la base está en micro. Hay que convertir eso a mili. Entonces, para que eso sea en mili, pues es esa sobre mili, ¿cierto? Enter, mili. ¿Listo? Y damos enter. Y ahí tenemos el beta. Y arrastramos para que nos dé la fórmula para todo. ¿Listo? Y ahora, chicos, vamos a calcular aquí lo que es el modo de operación. Para determinar el modo de operación tenemos que mirar que nuestro transistor, en este caso es un transistor 2N22, que es de NPN. ¿Listo? Vamos a seleccionar aquí, vamos a ponérsela en negrilla, vamos a centrarla aquí y vamos a enmarcar eso como si fuera nuestro transistor para explicar. ¿Listo? Vamos a enmarcar aquí y vamos a enmarcar aquí. ¿Listo? Ese es nuestro transistor NPN. Vamos a sombrear aquí un poco la región N, y acá vamos a sombrear también nuestra región N, y nuestra región P vamos a representarla con este color, chico. En este caso nosotros estamos trabajando con un transistor 2N2222 que es de tipo NPN. En este caso pues esto vamos a asociarlo a nuestro emisor, nuestra base y nuestro colector. ¿Listo? Emisor, base, colector. Vamos a centrar eso para que lo vean. Centrar y vamos a ponerlo en negrilla para que lo vean. ¿Listo? Entonces el emisor es tipo N, la base que es tipo P, base positiva, y el colector que es tipo N. ¿Listo? Entonces vamos a ver el comportamiento. Nosotros habíamos dicho que teníamos 3 modos de operación. De hecho están acá arriba. Estamos aquí, ¿cierto? Quiero que miren estas zonas de operación, que de hecho son esas 3 que nos interesan. La voy a copiar para explicarla acá. ¿Listo? Y la voy a pegar aquí. Listo, chicos. Esto quedó como grande. Vamos y la miramos mejor allá. Entonces nos dice que hay que mirar la tensión para saber que está en modo activo. Pues la región base emisor debe estar en directa y la región emisor base en inversa. Vamos a mirar cuál es el comportamiento primero de la unión emisor base o la base emisor. Quiero que miren algo. En ese caso nosotros tenemos que el voltaje en nuestra base es de, vamos a poner 4.19. Vamos a explicar aquí 4.19 voltios. ¿Listo? El voltaje en el colector en ese caso es de 12 voltios y el voltaje en el emisor es de 3.54 voltios. 3.54 voltios. ¿Listo? Voy a centrar eso ahí y listo. Listo, chicos. Quiero que vean algo. Sabemos que la base es positiva, tipo P. Quiero que miren algo. ¿Cómo está la base con respecto al emisor? Más positiva que el emisor. Miren que el voltaje de la base es de 4.19, mientras que el voltaje en el emisor es de tan solo 3.54. El hecho de que la base esté mayor, o sea mayor que la tensión en el emisor, esa zona que se tiene aquí en el emisor, base emisor, está polarizada en directa. Entonces vamos a poner aquí, esa está en directa. Directa, chicos. Ahora quiero que miren esa otra. El voltaje en la base, que es de tipo P,
es de 419, el voltaje aquí del tipo N, que es el colector, está en 12. Quiero que mire dónde está aplicando la tensión más positiva. ¿Quién es más positivo, el 419 o el 12? Como es de esperarse, pues, y obvio, el voltaje en el colector, que es de 12 voltios, es más positivo que el de la base, que es de 419. Por lo tanto, estoy aplicando un voltaje más positivo en el colector, que es de tipo N. Entonces, esta región estaría polarizada inversa. ¿Listo? Quiero que miren ahora. Dice que la región base emisora está en directa y la región colector base está en inversa. Vámonos acá a la tablita que nos dice región base emisora en directa y la región base colector en inversa. ¿Qué tipo de operación es? Miren, chicos, activa. Entonces nos vamos aquí y colocamos que esa es la zona aquí, activa. ¿Listo? Ahora hacemos el ejercicio para eso. Ya eso ustedes ya no pueden hacer uso de eso. Vamos a hacer de todos modos la tarea del mismo modo. Voy a borrar eso que se tiene aquí. Miremos el voltaje en la base. Voltaje en la base para ese es de 4.05. 4.05. El voltaje en el emisor, vámonos aquí, es de 3.40. 3.4. Y el voltaje en el colector de 11,09. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo que se acabó de hacer ahorita. ¿Cómo es el voltaje en la base con respecto al voltaje en el emisor? Es mayor. Quiere decir que estoy aplicando en ese caso un voltaje más positivo en la base que con respecto al emisor. Miren, quiero que vean quién es mayor, el de la base o el del emisor. El de la base. Y el de la base, como es mayor y es positiva, pues esa está en directa, chicos. Ahora quiero que miren esta otra, la base y el colector. ¿Cómo está la base? Está a 405 voltios. ¿Cómo está el colector? A 11.05. Ahora, entre esos dos voltajes de esta región, entre la base y el colector, ¿cuál es más alta? La que está en el colector es más positiva. Por lo tanto, como en el colector tengo un voltaje más positivo, aplicando en la región tipo N, pues esa está polarizada en inversa. ¿Listo? Entonces lo mismo que la anterior, directa e inversa, pues nos da que está en el modo activo. Una zona activa. ¿Listo? Modo de operación activo o activo. Y así, chicos, eso lo vamos a hacer para todo. Vamos a tomar un último aquí, este último que se tiene aquí, y para concluir entonces esta tarea. En este caso vamos a mirar este último. Dice que el voltaje de la base, voy a borrar eso. El voltaje de la base en ese caso es de 0.58 voltios. 0.58 voltios. Ponerlo en la coma, que no importa. El voltaje en el emisor es de 0.03 y el voltaje en el colector en este caso es de también de 0.03. Vamos a centrar eso aquí para ver. Quiero que miren entonces, chicos, vamos a mirar la región base emisor. ¿Cuál está más positivo? La base, ¿cierto? Y estoy aplicando entonces el más positivo al material de tipo P. Por lo tanto, eso está en directo. Y ahora quiero que miren acá, entre el colector y la base, ¿cuál está más positivo? Obvio que, perdón, el de la base, que es de 0.58 voltios, está más positivo con respecto al colector, que es de 0.03. Quiero que miren algo. El de la base es mayor y se está aplicando al canal tipo P. Como estoy aplicando la tensión más positiva al tipo P entre esta región, pues esa región estaría en directa. Por lo tanto tenemos directa e indirecta. Vamos a mirar qué nos dice cuando las dos zonas están en directa e indirecta. Dice que la región base emisora en directa y la región base colector en directa, dice que está en modo operación en saturación. Entonces vamos a colocar aquí saturación. Listo, chicos, eso lo hacemos para quién, para todos esos valores. De todos modos, yo voy a hacer eso aquí de forma rápida y le voy a decir el modo operación aquí de forma rápida. ¿Listo?
harán lo siguiente: copian aquí, copiar, y se van nuevamente a la tabla que se tenía acá. Estamos como en la página. Perdón, más hacia acá. Como que copiamos, cortamos en lugar de copiar. Aquí, chicos. Entonces voy a seleccionar todo esto y voy a pegar. Espérense, copié como que una columna de más. Me faltó acá una columna. Si me faltó una columna. Copiar, control C. Seleccionamos todo y control V. Listo, y ahí tenemos ya nuestra tabla llena, chicos. Ya ustedes ya pueden empezar a concluir de aquí de qué pasa cuando la resistencia ya empieza a hacerse muy grande. Mire, cuando la resistencia del colector empieza, ya eso entra en la zona de saturación, entra en saturación el transistor, cuando ya esa resistencia se hace mucho más grande. Pero quiero que vean qué tan grande en comparación con qué, si con la del emisor o mucho, o con respecto a la de la base. Vamos a hacer acá las gráficas, aprovechar. Nos piden que grafiquemos, voy a borrar acá, que grafiquemos por ejemplo el voltaje colector emisor. Esta es la columna del voltaje colector emisor. Función control C, voy a colocarla acá, chicos, para que nos quede siempre a la izquierda el eje de las abscisas, de las X, y el de la derecha, en la columna de la derecha vamos a poner el de las Y. Entonces vamos a ponerla aquí, vamos a pegar como un valor numérico únicamente. ¿Listo? Y a la derecha vamos a colocar lo que sería la corriente, por ejemplo, del colector. ¿Listo? Vamos a graficar en ese caso voltaje colector emisor versus corriente del colector. Copiar, la ponemos para cada valor correspondiente. Aquí ya tenemos, chicos, esos dos valores. Vamos y le damos aquí insertar. Luego de insertar, aquí gráfico de dispersión, se van aquí donde dice gráfico de dispersión, insertar gráfico, y dan ese, chico. Y ya aquí tienen la representación, chicos, el voltaje colector emisor versus la corriente de colector. Entonces ustedes lo que hacen ahora, se dan clic aquí, dan clic y le dicen agregar línea de tendencia. Le dice agregar línea de tendencia. Pues ustedes podrán observar que eso es más parecido a logarítmico, ¿cierto? Entonces seleccionan logarítmico, bajan un poco y le dicen presentar ecuación del gráfico y qué tan buena es la relación de la gráfica con los puntos. Este gráfico pues es el voltaje de quién, voltaje colector emisor versus perdón, lo contrario, la corriente del colector versus voltaje colector emisor. Ustedes eso lo insertan bien chévere. Vamos a ponerla más chiquita esa. Bueno, vamos a ponerlo más chiquito para aparentar de que es un subíndice. Al igual eso, vamos a colocarlo más chiquito para aparentar que es un subíndice. ¿Listo? Para aparentar que es un subíndice. Eso lo vamos a colocar por aquí. Luego, chicos, pues vamos aquí donde está como el más y vamos a agregarle título a los ejes. Este eje pues es la corriente de colector, y aquí esto que se llama el voltaje colector emisor, ¿Listo? Eso está expresado en voltios, mientras que la corriente del colector, que de hecho es I sub C, está expresada en miliamperes.
Listo, chicos. Quiero que vean aquí. Ustedes cuando vamos a hacerlo esto más grande, si quieren. Quiero que vean aquí. Si ustedes se fijan, pues esta es la relación entre el voltaje colector emisor y la corriente del colector. ¿Se acuerdan a qué hacíamos referencia a eso? Esos son los puntos de operación Q. O sea, ese es el punto de operación Q para esa resistencia. Miren lo que pasa con el punto de operación Q cada vez que la resistencia de la base pasa. Miren, quiero que vean acá, vamos acá a la tabla. Cada vez que el voltaje, que la resistencia del colector aumentaba, ¿qué pasaba con el voltaje colector emisor? Miren, chicos. Perdón, esta. Vamos a mirar cuál es la columna. Voltaje colector emisor. Mire, cada vez que esta resistencia iba aumentando, ¿qué pasaba con el voltaje colector emisor? Va aumentando, va disminuyendo, mire, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, hasta disminuir por completo. ¿Listo? Entonces, cada vez que tengamos aquí como más cerca del cero, cada vez es porque la resistencia es que mucho mayor. Entonces, nosotros podemos concluir ya de acá de que cuando la resistencia del colector es muy grande, el señor se encuentra en la zona de saturación. Mire que de hecho aquí encontramos la mayoría de los valores en la región de saturación. Se encuentra en la zona de saturación. Y quiero que vean algo. ¿Qué pasó siempre con la corriente de la base? Mire, chicos, tendió a ser casi constante. Eso es un valor, varió muy poquito, ¿sí? Entonces, hasta el punto de que nosotros podemos decir que esa es la curva del voltaje colector emisor para una corriente constante. Aproximadamente un promedio de ella sería 25 microamperios. ¿Listo? O sea, eso es muy constante. Entonces ya aquí tenemos la primera curva. Ustedes, si necesitan, pues la copian y la llevan para su informe, chicos. La otra curva, pues hacen lo mismo. Esa curva ya la pueden copiar y la llevan donde ustedes los desean. Luego pueden, luego pueden hacer lo siguiente. En lugar ahora de graficarla con la corriente del colector, la representan con la corriente del emisor. Toman esto aquí, control C, control V, y también van aquí, insertar, gráfico de dispersión, y ahí también tienen la relación. Clic aquí derecho, agrega línea de tendencia y seleccionan que es logarítmica. Es como la más parecida. Van un poco aquí, presentar gráfico, la ecuación, y R es como un factor que nos indica qué tan polinómica, logarítmica es esa función. ¿Listo? Dan aquí en el más, agregan título a los ejes y etc. Esa gráfica la van haciendo. Listo, muchachos, espero haber aclarado muchas dudas de ustedes. Espero que concluyan bueno de eso, porque se puede concluir bastante. Entonces, cualquier inquietud, quedo atento.